¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda? estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Este número, ¿cómo lo analizamos? Bueno, esto es un dato grave. Acá hay una buena síntesis en lo que tiene que ver lo que pasó en el mes, 12,4, lo que acumula en el año, que son 80%, y que cuando uno toma los últimos 12 meses estamos en 124%. Ahora, si nosotros tomamos el dato punta para tener un orden de magnitud de la gravedad de lo que sucede, 12,4 anualizado es 300%. Si uno toma la inflación núcleo, que es a lo que viene viajando la inflación, que es 13,8, anualizado da 370%. ¿Qué dato punta? Dato punta es usted toma el último dato, este dato, y lo anualiza, por ejemplo. Okay. Este dato anualizado da 300%. Ok. Si tomamos el caso de alimento, ese 15,6, ¿por qué es tan demoledor? Porque si ese dato lo anualizamos, implica una inflación del 370%, perdón, del 470%. Entonces, estamos verdaderamente frente a una situación de un descalabro fenomenal. Es decir, tenemos números propios de una hiperinflación. Cuando uno mira el balance del Banco Central, que lamentablemente es una discusión que no se está dando y sería una discusión que hay que dar, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La política monetaria actúa con rezagos que oscilan entre 18 y 24 meses. Máximo Kirchner dice que la culpa de la inflación la tiene el Fondo Monetario Internacional. Es una tontería total, eso implica desconocer cómo funciona el problema monetario. O sea, entonces, ¿no es del fondo el problema? No. El problema es... Con el fondo tenemos otro problema. Es otro el problema del fondo. Pero el problema es monetario. El problema es monetario, es decir, la pérdida de poder adquisitivo del dinero. A ver, este gobierno lleva casi 700% de inflación en lo que está en el gobierno. Entonces, acá el problema es un problema de índole monetaria. Ahora, como la política monetaria actúa con rezagos, entonces hay un problema con lo que usted emitió en el pasado, con lo que se financió el déficit fiscal, y eso es lo que hace que usted ya emitió y está pagando los costos inflacionarios. Es decir, todo lo que hubo de déficit fiscal este gobierno emitiendo a mansalva. Más la última devaluación del 22%. Yo sacaría el tema, todavía no impactó. No, yo sacaría el tema de la devaluación porque es por otro tramo. Ok. El otro punto es, usted tiene un problema con la emisión monetaria presente, que es el financiamiento del déficit fiscal. Y hay un problema muchísimo más grave, que es el problema del Banco Central, que tiene que ver con esos activos que se llaman LELIQs, que son las letras que utiliza el Banco Central para esterilizar el dinero, que es un activo para los bancos y que es un pasivo para el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que nosotros ahí tenemos un crecimiento desmesurado a punto tal que hoy la relación entre los pasivos remunerados y la base monetaria son mayores que los que teníamos en el primer trimestre de 1989, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Es decir, que están dadas todas las condiciones para que Argentina tenga un estallido hiperinflacionario y que en realidad ese problema que tenemos en el balance del Banco Central, que hay una relación de 300% entre el ELIX y la base, eso es un montón de inflación futura. Perdón, el ELIX, 30.000 millones de dólares, más o menos. Exactamente, contra 10.000 de base. O sea, entonces lo que quiero decir es, usted, digamos, si tuviera una situación donde no le da solución a las LELIX, ahí puede hacer dos cosas. Mantener el cepo. Si mantiene el cepo, eso que si usted sigue manteniendo un exceso de demanda de divisas. Si tiene un exceso de demanda de divisas, implica que tiene un exceso de oferta en el resto de la economía. Implica precios bajos de los bonos, o sea, significa altas tasas de interés, alto riesgo país. ¿Eso qué significa? Descoordinación. ¿Y qué haría con las LELIX? ¿Plan Bonex? No. ¿Cómo se hizo? No. No. A ver, nosotros cuando, por ejemplo, tuvimos la reunión con el Fondo Monetario Internacional, nosotros sentimos una consigna muy clara. Y es que los compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda se paga y que los derechos de propiedad se respetan. Nosotros vamos a resolver el problema de las LELIQs sin que termine siendo una solución compulsiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si usted no abre el cepo,
O sea, va a tener un deterioro en el nivel de actividad económica monstruoso. Ok. De hecho, fíjese que el nivel de actividad se cae Ok. en términos de PIB ¿Y usted per cápita. el cepo lo abre al otro día de asumir si es presidente? No, ahora explico. No, ok. Ahora explico. Pero lo que quiero decir es que si usted no lo abre, No, eso está claro. el deterioro en el nivel de actividad económica, Eso está empleo, claro. salarios reales y el aumento en términos de pobres e indigentes va a ser insoportable socialmente. eso está claro. Con lo cual, en algún momento lo va a tener que abrir, porque no va a poder soportar la presión social. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si usted lo abre y no le da una solución a las LELIQ, el switch de portafolio de pesos a dólares, Va a dólares directamente. exactamente, genera una hiperinflación porque Ok. automáticamente es una caída en la demanda de Entonces, lo dinero. que usted dice, que para abrir el cepo, primero tiene Hay que resolver el problema de las LELIQ. de las LELIQ. Entonces, ¿Y qué solución tiene usted bueno, en la la cabeza? solución que nosotros estamos proponiendo es básicamente que se denomina dolarización, que en realidad es a los efectos de liquidar el Banco Central, la dolarización. Entonces, usted tiene que rescatar el pasivo del Banco Central. Es como el caso de una empresa quebrada y hay que reestructurarla. Bueno, esto es idénticamente igual. La metodología analítica Ok, es la misma. ¿De dónde saca esos dólares? Bien. ¿Tiene fondos? Sí, hay fondos, hay forma de hacerlo. Ahora yo le explico. Hay, entonces, 30.000 millones de dólares del ELIX, 10.000 millones de dólares de base monetaria. Eso es lo que hay que rescatar. Es decir, usted con 40.000 millones de dólares rescata esos pasivos y se terminó el problema del Banco Central. Ahora bien, o sea, se terminó el problema de la inflación en Argentina de por vida. El tema es qué tenemos del otro lado. Bueno, cuando nosotros tomamos las reservas, no hay que tomar las reservas internacionales netas, porque en realidad ese ejercicio es un chequeo de consistencia macroeconómica que hace el fondo. Usted necesita tomar las reservas que verdaderamente tiene para pagar. Cuando usted hace la cuenta de los que sí hay de dólares, hay 10.000 millones de dólares. Con eso usted rescata la base monetaria. Entonces el problema es cómo yo rescato las LELIQs. Las LELIQs, ok. Para las LELIQs usted tiene títulos públicos en el Banco Central. ¿Alguien me contó de su entorno que había fondos, no sé si son fondos buitres o fondos de inversión, fondos que estarían dispuestos a darle, hay un fondo que estaría dispuesto a darle 30.000, otro 20.000 y otro 10.000 millones? ¿Eso es cierto o no? Eso es cierto, eso es cierto. Y le voy a contar más. Yo lo conté la vez pasada y me dijeron que era mentira. No, ¿Usted, eso es cierto. ¿Usted lo confirma? Sí, se lo confirmo y le voy a contar más. De hecho, una de las cosas, a mí me tocó dar una presentación en el Hotel Alvear y en ese contexto fui y expliqué la dolarización. Tomaron ese punto, es decir, parece que ahora me escuchan un poco más que antes, y se dieron cuenta la característica del ejercicio, que tiene que ver con un ejercicio de reestructuración. Dada esa lógica, o sea, usted para hacer esto tiene que saber mucho de finanzas, no puede venir un pelagato que suma con Ok, dificultad pero si con un viene, abaco. viene ese fondo con 30.000, ¿usted qué le entrega a cargo? Bueno, a cambio. usted tiene 120.000 millones de dólares en títulos públicos que tiene el Banco Central. O sea, el mayor acreedor del Estado Nacional es el Banco Central. Entonces, usted con esos 120.000 millones de dólares lo cambia a títulos que sean de mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy esos títulos, con que cotizaran al 25%, a usted eso le da 30.000 millones de dólares y con eso rescata las LELIQs. Esa es una de las tantas soluciones. Nosotros tenemos 5 soluciones en este momento. Pero ¿qué es lo más interesante? Que están viniendo fondos ahora a proponernos cómo hacer el negocio. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que pasa, Eduardo? Supongamos que cotizaran efectivamente al 25% los bonos. Si usted hace la reestructuración y usted dolariza, ¿qué es lo que pasa? El riesgo más importante que tiene Argentina, ¿cuál es? El riesgo moneda. Entonces, el riesgo moneda desaparece. Además, como usted va a tener un programa económico creíble, porque usted no puede salir de la dolarización, va a terminar siendo expansivo. Cae entonces el riesgo de contraparte, o sea, el riesgo de crédito. Al caer el riesgo moneda, al caer el riesgo de contraparte... Los bonos esos cuestan más. Exactamente, y Entonces, esa es una ese es ganancia de capital enorme. O sea, por eso quieren entrar. Ese fondo de 30.000 se está jugando a que esos bonos sí. valgan más el día de mañana. Exactamente. Es una ganancia de capital que se puede hacer muy rápidamente. Por eso una de las estrategias que a mí más me gusta es la de Emilio Campo. ¿Por qué? Porque limita esa ganancia de capital y el diferencial, supongamos que suben 100% los títulos y pasan de 25 a 50. El que entró a la operación se ganó un 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ejecutamos la opción para retirarlo, queda todavía un 50% más.
quiere decir que estaríamos bajando la deuda en 60.000 millones de dólares. Entonces, esa es Ahora, una de ¿cómo? las opciones. Hay varias Ahora, opciones. 170 o 200 economistas han dicho que lo que usted plantea es una locura. Bueno, Y usted lo llama fracasados. ¿Por qué el insulto o la descalificación? a ver, vamos por partes. Primero, a mí me parece... La verdad que si estuviera equivocado con que me lo dijera uno solo, alcance y sobra. Por lo tanto, digamos, me parece de una cobardía enorme que se tengan que juntar 200 para ir a pegarle a uno. Me parece de una cobardía. Hay que ser tan chiquitito para juntarse 200 para ir a pegarle a uno. Es de ser tan poquita cosa. Pero al margen de lo poquita cosa que son, que se tienen que ir juntar para... Es como que veas a 5 tipos pegándole a uno y te pones del lado de los 5. ¿No? ¿Pero cómo puede ser? 200 Bueno, ahora- están equivocados y usted no. Bueno, eso no es, digamos, en el fondo, digamos, a ver, hay millones de moscas que comen excremento. No te lo recomendaría. Bien, a ver, entonces vamos a otro punto más. En realidad, los llamáis fracasados porque muchas de esas personas llevan muchos años en la Argentina haciendo este tipo de recomendaciones y siempre fracasaron, siempre les fue mal, tanto a ellos como a sus alumnos. Es decir, la historia de Argentina es una historia de fracaso. Es más, los que están ahí, muchísimos de ellos fueron férreos opositores al programa de convertibilidad. Es más, algunos de ellos fueron profesores míos y yo me acuerdo cuando fue el efecto tequila, festejar porque se iba a caer la convertibilidad. Estamos hablando hasta de gente de esa calidad humana, disfrutando que le iba a ir mal a caballo. Segundo punto. Tercer punto. El documento es deshonesto intelectualmente. Si yo le estoy hablando que la dolarización es a los efectos de liquidar el Banco Central y usted después va a un sistema de competencia de monedas, usted no puede agarrar y decir, como vamos a tener el dólar y meter todas esas críticas, porque en realidad usted no va a tener el dólar, usted va a tener la moneda que quiere. Ejemplo, si usted trabajara en el sector petrolero, su moneda, ¿sabe cuál va a ser? El WTI. Si usted trabajara en el sector de gas, va a ser el BTU. ¿Sí? Entonces, es deshonesto intelectualmente porque va a haber competencia de moneda. Yo no tengo la culpa. O que no entienden qué es el sistema de competencia de monedas y que todas esas críticas vinculadas al ciclo americano son todas falsas, porque como la moneda la van a elegir los individuos, eso no es un problema. Y después hay otras críticas. Por ejemplo, diciendo falacias. Hacen una referencia al patrón oro, que era, digamos, uno de los periodos que menos inflación tuvo la humanidad. Pero no solo que no tuvo... Hay un libro maravilloso, si quiere la próxima vez lo traigo, de Philippe Bagus, que se llama Defendiendo la deflación, y muestra que en el periodo de los economistas clásicos no se discutía la deflación. ¿Sabe por qué? Porque no era un problema. Es decir, la deflación, digamos, entonces no era un problema en ese momento. Eso es otra de las mentiras que dicen. Entonces, la realidad, ¿sabe qué? Aparte es muy fácil criticar y no se propone nada. Okay. Pero quiero decir esto, porque propuesta no hay ahí. O sea, y la única propuesta seria para evitar la hiperinflación acá es la de la libertad avanza. Porque todos los demás ni siquiera son lo suficientemente serios como para ofrecer una solución al problema de las LELIQs, que es la bomba que implica inflación hacia adelante. ¿O qué? ¿O piensan seguir con los controles? Muchos de los que estaban ahí le encantan los controles, le aviso. Hasta hay algunos que hablan de brecha óptima. Es decir, como hablar de un nivel de tortura óptima. Entonces, la realidad es... Y además hay errores técnicos. Usted cuando devalúa eso no quiere decir que va a haber devaluación, que va a haber inflación. Tengo varios temas para charlar con Sí, usted. por favor. ¿Usted se reunió con Barrio Nuevo anoche? Sí. Sí. ¿De qué hablaron? ¿Se puede saber? De la modernización del mercado laboral. Es decir, básicamente, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es ir a un seguro de desempleo. ¿Eso fue un acuerdo con Barrio Nuevo, con Martínez, con el Pollo Sobrero? No es ningún acuerdo. O sea, básicamente nosotros estamos proponiendo. A ver, Argentina tiene 6 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Sí. Y afuera tiene 8. Sí. Entonces usted necesita encontrar una solución. La solución que nosotros proponemos es ir a un seguro de desempleo.
Como lo tiene la UOCRA con Martínez. Bien, exacto. En el caso de Argentina hay un caso exitoso y que funciona, que es el de la UOCRA. De hecho, nosotros tuvimos una reunión, ¿sí?, con Gerardo Martínez, digamos, a los puros efectos de discutir ese modelo. Y en la reunión que tuve con Barrio Nuevo, lo que hice es seguir discutiendo ese modelo. ¿Solamente eso o hubo un acuerdo con Barrio Nuevo y otros sindicalistas para que lo fiscalicen a usted? No, lo que estamos discutiendo es básicamente... Eso, la modernización Sí, laboral. la modernización del mercado laboral, porque ellos también comprenden que hay un problema, que no se crea un solo puesto de trabajo, de verdad, neto, desde hace 11, 12 años. Y que hay más gente afuera que adentro. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución superadora, donde básicamente se va a un modelo de seguro de desempleo, que ya lo saben que funciona porque es el caso de la UOCRA, con mayor profundidad financiera. Y entonces, lo que ven es una salida a esta situación complicada del mercado laboral que tiene solución para adelante. Es decir, entonces, ¿con quién me voy a sentar a discutir? Me tengo que sentar a discutir con los que están involucrados en esa situación para darle una solución. Ahora, usted se sentó con alguien de la casta sindical. Usted que está en contra de la casta. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ¿O casta para usted es todos los que no están con usted, esos son casta y no son casta los que se llevan bien con usted? No. A ver, para mí casta, la definición de casta es... A ver, por ejemplo, los políticos chorros. Los políticos chorros... Cristina, por ejemplo. Cristina es casta. ¿Sí? Ahora, Larreta, Bullrich, digamos, también son casta. ¿Massa es casta o no? Massa es casta. ¿Es chorro? Digo, eso digo, que lo tiene que probar la justicia, pero es casta, no tengo ninguna duda. Ok. O sea, arrancó con Larreta, digamos, en el PAMI, ¿sí? O sea, es más, fueron parte de la campaña de Palito Ortega, o sea. Entonces, casta también son los diputados y senadores de Juntos por el Cambio que hoy son Juntos por el Cambio, pero votaron a favor de la expropiación de YPF. Es decir, no sé, los Mario Negri de la vida. Patricia Bullrich votó en contra. Está bien, digo, pero los fundamentos no eran los que correspondían, pero no importa, eso... Bueno, pero votó en contra, no Está importa. bien, digamos, se llama error tipo 2. Hacerle las cosas bien por el motivo equivocado. Pero no importa, al margen de eso, pero todos esos están adentro de Juntos por el Cambio, con lo cual eso es un problema. Y que dicho sea de paso, son los mismos que le aprueban todas las leyes a los kirchneristas, ¿eh? Porque cada vez que nos tienen que meter la mano en el bolsillo, ahí están siempre de acuerdo. Otra cosa de las que yo digo que es parte de la casta, no solamente entonces son los políticos chorros, obviamente que ahí adentro también está los sindicalistas que entregan a los trabajadores, digamos, están, digamos, lo que yo llamo los econochantas, o sea, todos estos profesionales que andan dando vuelta y que afanan, digamos, en favor del Estado. O sea, Barrio Nuevo y Martínez para usted no están ahí. No. Yo lo que digo es, si ellos a partir de el 10 de diciembre deciden ser parte de la solución de Argentina, y esto vale para todos, todos aquellos que a partir del 10 de diciembre quieren ser parte de la solución de Argentina, quieren ser parte de la Argentina liberal, quieren ser parte de los que arreglamos los problemas, no, de los que profundizamos el problema, yo los voy a recibir a todos. Es decir, a mí acá lo único que me mueve es poner de pie a la Argentina, empezar con los programas de reformas estructurales. En este gobierno, digamos, a lo que estamos apuntando son las de primera generación, ¿no? Reforma del Estado, baja del gasto público, baja de impuestos, quita de regulaciones, modernización del mercado laboral, apertura unilateral al comercio y cierre del Banco Central. Eso lo que nos va a dar son 15 años de muy fuerte crecimiento económico. Todos los que se quieran sumar a esta idea, que va a hacer que Argentina vuelva al sendero de la prosperidad, yo los voy a recibir a todos, porque si a mí me toca ser presidente, tengo que gobernar para 47 millones de argentinos. Ahí se terminaron todas las divisiones. A ver, los intelectuales de Juntos por el Cambio sacaron también un comunicado muy grande y dicen que usted es una amenaza a la democracia. ¿Qué le contesta? Verdaderamente, yo lo que veo es el nivel de autoritarismo que surge de Juntos por el Cambio y sus intelectuales es verdaderamente escandaloso. Porque todo aquel que no piensa como ellos son totalitarios. Es la misma metodología. Bueno, usted también.
El que no piensa como usted, No. los descalifica, los A ver. llama fracasados, los manda A a la ver, mierda. no, pero espere, Eduardo, espere. Estas personas, si quiere, le revisamos el currículum a cada uno, fracasaron en los últimos 40 años. Fracasaron todos. Hay algunos que vienen fracasando de hace 50 años. Si quiere, digamos, yo no tengo ningún problema en contarle la costilla a todos. Yo no tengo problema en contarle la costilla a todos. Porque a mí me vienen haciendo una autopsia a cielo abierto, 7x24. Por ejemplo, en este canal me lo hacen recurrentemente. Y sin embargo, no me encuentran nada. O sea, porque la gran mayoría de las cosas que me encuentran en realidad son todas mentiras, dichas por la gente Juntos por el Cambio. O sea, usted dice que tiene el culo limpio. Yo lo tengo absolutamente limpio. Ahora, dicho esto, la realidad es que por el hecho, o sea, se me condena por el hecho de pensar distinto. Se me condena por querer ir a un sistema libre. Yo quiero volver a los valores de Alberti. Dígame qué parte está en contra, digamos, de ser democrático. Porque aparte, lo otro es una de las cosas interesantes. Mi opinión sobre usted es mi opinión, es mi propiedad. Y lo mismo vale para usted. Su opinión sobre mí es su propiedad. Yo no tengo por qué meterme, salvo que en el medio esté el problema de la pauta. Ese es otro problema y es otra discusión. Pero si no, usted podría decir de mí lo que se le dé la gana. Y a mí no me importa, a mí que digan lo que quieran. No, lo que pasa es que usted también, sobre los periodistas, dicen, aquel que no opina como yo, Es mentira o me eso. pregunta difícil, es un ensobrado. Pero es mentira eso. Es mentira eso. ¿Usted cree que yo soy un ensobrado? No. No. ¿Y por qué estoy acá? Si creyera que es un ensobrado, no estaría sentado acá. Con mi presencia revelo qué es lo que opino de la gente. Lo que sí yo puedo elegir a dónde voy y a dónde no voy. Ah, eso por supuesto. Bueno, por Cada eso. Entonces, usted de mí puede decir lo que quiera. El punto es el siguiente. Si quiere ir a la discusión de los periodistas, el problema en Argentina se llama la pauta. El día que no haya más pauta, digo, se acabó el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo estoy tocando muchos intereses. Y todos los que viven de algún tonguito del Estado se enojan y se nuclean y se quejan. Entonces, digo, lo primero que podríamos hacer, usted habla de los 200 esos economistas. Bueno, veamos cuántos de esos, por ejemplo, están en el CONICET. Veamos cuántos de esos, por ejemplo, viven del dinero que reciben de fundaciones del exterior. Y no sea cosa que encontremos algunos que cuando hubo especificación, digamos, tomaron las becas en dólares y se las especificaron a los becarios, ¿no? Javier, ¿usted tiene peronistas en las listas? Nosotros, o sea, estamos armando Massa una le puso cosa. el 80% No, eso de es los candidatos en la falso. provincia de A Buenos ver, Aires. A ver, vamos no, eso es falso. Eso es falso. Esa es otra de las mentiras que impulsa Juntos por el Cambio. Ahora, Juntos por el Cambio, cuando quiere hacer estos test de antiperonismo en sangre, digo que si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Yo les recuerdo que, por ejemplo, Pichetto fue el jefe de la bancada kirchnerista durante 16 años. Por culpa de Pichetto no se pudo avanzar en meter presa a la señora Cristina Fernández de Kirchner. O, por ejemplo, tienen en sus líneas tienen a el señor 125, o sea, a Lustó, que dejó, por ejemplo, el país al borde de un desastre. Entonces, digo, o no sé, qué sé yo, a personas como Arieto, que vienen y hacen crítica y cambió de camiseta un montón de veces. O, por ejemplo, digamos, o sea, tirar bomba está mal, ¿no? Y están poniendo una candidata a presidente que tiraba bomba en los 70. Vamos. O sea, que era bien peronista de izquierda. Entonces, ¿cómo? Si tengo terroristas en mis líneas, pero, digamos, están adentro Juntos por el Cambio, ¿vale? Es decir, si tengo periodistas terroristas, digamos, vale. Pero si, digamos, o sea, lo hace otro, está mal. No, digamos, o sea, veamos las cosas como son. Nosotros, digamos, o sea, lo que estamos proponiendo es un cambio hacia la ciudad de la libertad. Ok, y hay gente que además en el medio puede cambiar. Le cuento que acaba de sacarle los candidatos en Santiago del Estero, ¿sabe? Y sí, me pueden hacer cualquier cosa. Y sí, digamos, esta no es una pelea de honestos. Hablando de provincias, ¿no? ¿Usted sabe que por el tema de la coparticipación hay mucha preocupación de los gobernadores? ¿Por su posición? A ver, vamos a lo siguiente. Argentina, con la sanción de la ley con la Constitución del 94, tenía que tener una nueva ley de coparticipación. ¿Usted la vio? No. Yo tampoco. Bueno, eso hay que arreglarlo. Entonces usted va a impulsar apenas asuma, si es que asume, esa nueva ley. Nosotros primero vamos a tratar de poner la macroeconomía en orden. Ahora, usted sabe que tiene
todos los gobernadores en contra. Va a tener 11 gobernadores Juntos por el Cambio con los cuales se va a tener que sentar en una mesa y el resto van a ser justicialistas. Bueno, hablaré con ellos y trataré de explicar. ¿Usted es consciente que si asume va a tener el país en contra? No tiene un solo gobernador, un solo intendente. No. Va a tener solamente no es entre el país 40 y en contra. 45 diputados, más o menos. No es el país en contra. Porque si llego a presidente, digo, por ejemplo, ahora en las PASO nos votaron más de 7 millones de personas. Sí, eso es O sea que cierto. tenemos unos cuantos argentinos que están de No, nuestro lado. claro, O sea, eso un por tercio de los argentinos se manifestaron en favor de la seguida de la libertad. Con lo Eso cual, no hay digamos, o duda. sea, aparte, digamos... Y el 58% giró a la derecha. Bueno, entonces, esa es la gran digamos, preocupación del gobierno. Bueno, entonces quiere decir que hay como para hablar, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es, ¿por qué vale si lo puede hacer? ¿Por qué, digamos, una reforma está bien si la propone A, pero si la propone B está mal? Lo que pasa es que usted hasta ahora se ha mostrado poco dialoguista. A ver, Usted no debate con nadie, eso no es cierto que no debato. Es decir, porque ¿cómo me hice yo conocido? Me hice conocido debatiendo. Así que con lo cual eso es, digamos, yo entiendo, digamos, que algún 4 de copa Debatiendo con periodistas. que algún pigmeo 4 de copa de Juntos por el Cambio, digo, impulse este tipo de cosas. Pero, de vuelta, eso no es cierto. O sea, yo he debatido no solo con periodistas, he debatido con un montón de gente, con un montón de economistas. Y así me hice famoso, no es que, digamos, o sea... Okay. Entonces, digamos, va contra los hechos. ¿Sabes lo que pasa? Que llega un momento, la pregunta es, en este momento, ¿con quién voy a ponerme a debatir? No me puedo poner a debatir con un 4 de copa. No, con los candidatos a presidente. Bueno, digamos, con Patricia Bullrich el día 1 de octubre y el 8 de octubre, voy a estar debatiendo con ellos. Usted va a estar ahí. Sí, obvio, claro. Diana Mondino... Ahora, pero le puedo hacer un punto. Fíjese la hipocresía de Juntos por el Cambio. Acusarme de que yo no debato. La pregunta es, en la interna de Juntos por el Cambio, Larreta y Bullrich, que estaban a la par, ¿debatieron? Que yo recuerde, no. No debatieron. Cara a cara, no. No debatieron, o sea, no hubo debate. A punto tal que fueron a la elección sin propuestas y esquivaron el debate porque eso les podría haber causado un mayor daño en el plano electoral. Es decir, que Juntos por el Cambio no busca los debates por honestidad intelectual, los busca para ensuciar y embarrar gente. Digo yo para que la gente comprenda quién es quién acá. Diana Mondino, sobre el tema Malvinas, eso cayó muy mal, lo de su candidata a canciller. Dijo, los derechos de los isleños serán respetados. No es verdad. A ver, no son parte los isleños. Me parece que, digamos, ha sido malinterpretada, digamos, Yo, de hecho, hoy hubo una declaración mía y fue tomada. ¿Qué es lo que yo propuse? A ver, yo lo que estoy proponiendo es que la soberanía sobre las Islas Malvinas de Argentina no es negociable. Está en la Constitución. Bueno, por eso. Está en Las Malvinas son argentinas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, claro, Punto obviamente, obviamente. Ahora, usted puede... Londres usurpó nuestras islas. Está bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para recuperarlas. Está claro que la solución bélica no es una solución. Obviamente. De hecho, nosotros vamos a hacer un gobierno que hable en términos... De hecho, nosotros nos vamos a aliar con ¿quiénes? Con los que estén a favor de la paz, a favor de la libertad y a favor de la democracia liberal. O sea, van a ser nuestros socios internacionales. El mundo libre. El mundo libre. Exacto. Lo que se llama el mundo libre. El mundo libre. Dicho esto, dicha esta situación, ahora el punto es el siguiente. Lo que nosotros proponemos es ir hacia una solución como la que tuvo Inglaterra con China por el tema de Hong Kong. Y que nosotros consideramos que en el diseño de esa solución, usted no puede dejar de lado la posición de las personas que viven en las islas. Y eso implica Pero que... sin ser parte. Pero de vuelta, pero usted no puede negar que esas personas están en ese lugar. Entonces eso no lo puede negar nadie. Bueno, están en suelo argentino. Bueno, es parte. Bueno, pero entonces hay que reconocer cómo, digamos, tratar el problema. O sea, no se puede, digamos, desconocer otros seres humanos. Entonces, nosotros lo que decimos es, se negocia con Inglaterra y se toma en cuenta la posición de las personas que viven en Malvinas. Mire que se está metiendo en un tema muy sensible. ¿Usted es malvinero o no? Pero, a ver, digamos, yo estoy diciendo que las Malvinas son argentinas. ¿Qué parte hay duda? Es decir, estoy diciendo algo que además está en la Constitución Nacional. Lo que digo es, no hagamos una lectura que no es, sino que lo que estoy diciendo es,
estamos buscando una solución para que las Malvinas vuelvan a poder de la Argentina desde la situación diplomática, que sea viable. Porque después tampoco, digamos, se llama la falacia del nirvana, de proponer una solución que no es alcanzable. Entonces, digo, vayamos por una solución que puede ser alcanzable, que por la vía diplomática volvamos a recuperar las Malvinas. Ese es el punto. Listo, punto. ¿Qué hace con los ñoquis del Estado? ¿A cuánto va a reducir la dotación del Estado? ¿Qué hace con las escuelas públicas y las universidades públicas? Vamos por partes. Nosotros vamos a hacer una reforma del Estado donde vamos a ir a 8 ministerios. Nos vamos a quedar con el Ministerio de Economía, nos vamos a quedar con la infraestructura, capital humano, relaciones internacionales, seguridad, justicia, defensa y Ministerio del Interior. Esos van a ser nuestros 8 ministerios. Y eso además va a implicar una redefinición del Estado. Todos aquellos cargos que sean ñoquis, es decir, que sean políticos y que no están resolviendo problemas, todos esos van afuera. Los otros, o sea, van a entrar en un programa en el cual, digamos, en un momento van a tener que salir a buscar empleo, pero en el sector privado. Pero eso, digamos, mientras que también ocurren las otras reformas, para que puedan ser absorbidos por el mercado de trabajo. ¿Le puedo mostrar algo? Sí, pero me habían preguntado el tema de universidades y... Exactamente. Escuelas públicas, ¿las va a cerrar? ¿Qué va a hacer? La educación, de hecho en la Argentina la educación toda es pública, puede ser de gestión estatal... Y además es obligatoria. Y de gestión privada. Sí, pero yo ya escuché ahí la encuesta. En la encuesta esa ponen cosas que son mentiras, no son cosas que yo haya dicho. Es decir, yo negué rotundamente, por ejemplo, la venta de bebés. Ponen como una cosa a discutir la venta de bebés. Está bien, dígalo entonces. Usted... Eduardo, lo he dicho 250.000 veces. Eso fue una cuestión filosófica. No. Yo dije que estoy en contra. Lo que dije es que hay una parte de la literatura que lo discute. O sea, ahora pero si queremos, personalmente está en contra. Okay. Entonces, digo de vuelta, digamos, no sé, es más, hasta el mismo caso de las armas. El caso de las armas, Argentina tiene una ley respecto a lo que tiene que ver con la aportación de armas y tenencia de armas. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, no estamos pidiendo nada nuevo. Entonces, y cualquiera de esas cosas, además, en el límite, si a alguien se le ocurriera, hay que pasarlas por el Congreso. Exactamente. Por lo tanto, lo que estamos hablando son debates, digamos, anacrónicos porque corresponden a otros periodos y a situaciones, digamos, que son de cuestiones filosóficas que de repente no hacen a la discusión política. ¿Le puedo mostrar algo? Sí, claro. De su candidata a gobernadora, Píparo. Sí. Le hicieron una nota en Infobae, preguntas y respuestas, y ella pasó esto. Mire. A ver. ¿Estamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿De la nacionalización del litio? ¿De una reforma agraria? ¿De una reforma agraria? No creo, puede haber sido un error. Bueno, no va a haber reforma agraria en mi gobierno, quédese tranquilo. Ok. Le agradezco mucho. ¿El Asperger, bien? Digo, porque usted se suma a eso. No me sumo. Pregunto, no me sumo. No, pero esto es grave. El rumor es que usted tiene Asperger, eso que se fue a atender a los Estados Unidos. Bueno, ¿le puedo contestar que usted sobre eso? fue a ver un psiquiatra porque no está bien. ¿Sí? Le puedo contar dos cosas. ¿Qué hice en Estados Unidos? Le cuento qué hice. Usted sabe que este viernes arranca el Año Nuevo Judío, 5.784. Me fui a pasar Shabbat a Miami con unos amigos, porque después no los puedo ver por un rato largo. Entonces me fui a Miami. Cuando terminé de hacer Shabbat, el domingo a la mañana, muy temprano, me fui a New York. Estuve en la casa del Rebbe, tuve el privilegio de conocer la oficina del Rebbe. No solo estuve en un instituto, digamos, que se dedican a dar, digamos, testimonio y conocimiento sobre la cultura judía. Después estuve reunido con un rabino y después me fui a Loel a rezar. Fui a hacer un viaje absolutamente espiritual.
Ok. O sea, no tuvo que ver nada ni con economía, ni con negocio, ni con política, nada de eso. Y le voy a decir otra cosa más. Estas sospechas, estas cosas, estos delirios, ya los fabricó en la campaña del 2021 esa señora llamada Elisa Carrió. A punto tal que fueron y hasta me consiguieron mi historia clínica, porque querían saber, porque me agredían y como no respondía, entonces decían, ¿qué problema? Digo, debe estar empastillado. ¿Y qué encontraron? Nada. ¿Ok? Entonces, esta metodología de ensuciarme es bien casta. Bien casta. Que dicho sea de paso, digo, una persona con la que tengo juicio, por ejemplo, la mencionada, por decirme que soy peor que Hitler. Eso no es grave, eso no es un insulto. Ah, pero cuando insultan, digamos, lo de Juntos por el Cambio está bien. O sea, y si alguien, digamos, o sea, le toman algún video de hace 4 años, 5 años, cuando ni siquiera era candidato, es decir, ¿se lo puede juzgar a una persona sistemáticamente por el mismo punto? Porque si hubo una situación de hace 4 años, 5 años, hasta situaciones en las cuales yo pedí disculpas, la pregunta es, ¿se me puede estar juzgando y condenando recurrentemente? Lo último. No, pero usted es abogado. Sí. ¿No es una injusticia? No, está bien. No, bueno, digo, yo digo por eso, digo, entonces, lo que pido es, tengamos la misma vara para todos, ¿sí? Y en ese contexto, digo, que sean honestos intelectualmente, ¿no? Okay. Hablando de honestidad intelectual, el otro día mostré un comunicado de ASDRA. Circuló un video suyo, un recorte de un video suyo, porque el completo, usted en realidad pedía disculpas, pero no importa. Ok. Sobre la pero lo palabra editaron cuando pido disculpas. Pero lo editaron sacando la parte donde pido disculpas. Espere. Eso sí ocurrió. Pero como se viralizó la parte solamente que usted decía mogólico. Pero a usted le consta que yo le pedí disculpas. Eso está en el video, me consta, pero espere. Entonces se me está juzgando y acusando, y acusando de vuelta por lo mismo. No, pero no solo eso. Salió un comunicado de ASDRA. Bueno, pero personas vinculadas a Juntos por el Cambio, que impulsaron esa situación, no dijo nada de cuando dijo cosas similares Fernando Iglesias, o cuando las dijo Martín Tetaz, o cuando lo dijo la misma persona que lo impulsa. Entonces, de vuelta, doble vara, edición de videos y volver a juzgar y condenar varias veces a una persona por lo mismo. Okay. Que además, digo, se pidió disculpas. Ante ese comunicado, mi pregunta concreta es, ese comunicado, usted pide disculpas. La pregunta es, ¿qué hice yo después cuando me di cuenta del error cometido? En el video usted dijo, me equivoqué, qué sé yo. Pedí disculpas. Pero ante el comunicado. Pero pedí disculpas. No, pero es que a mí lo que me irrita, yo no te voy a tener que pedir disculpas, ¿sabe por qué? Porque ya pedí disculpas. Y usted no puede estar juzgando y condenando recurrentemente a una persona por un error que cometió. Yo no, ¿eh? Bueno, pero ellos son deshonestos intelectualmente. Si fueran honestos intelectualmente... comunicado de ASDRA. Si fueran honestos intelectualmente, dirían que ese video está editado y que en el propio video, cuando me doy cuenta del error que cometí, pedí disculpas. Obvio que reconozco que fue un error, pedí disculpas al respecto, pero ¿acaso, digamos, usted le va a exigir a una persona que pague la pena varias veces? No. Claro, pero no le dice nada al señor Fernando Iglesias, no le dice nada a Martín Tetaz, no le dice nada a esta mujer que impulsó todo esto. Porque son de Juntos por el Cambio. O sea que si Juntos por el Cambio dice estas cosas, sí está bien. O sea, si lo dice el que quiere terminar con los curros de la casta, como se sienten amenazados, ¿sí? Le mandan a los 200 fracasados, a los intelectuales, digamos, vividores del Estado, le mandan, digamos, o sea, se ponen de acuerdo con los kirchneristas para mandar a los curavilleros levantando videos de hace 5 años. Es fabuloso, es fabuloso. Sí, igualmente. Están renovando, ¿sabe lo que está pasando acá, Eduardo? Están renovando la Unión Democrática. Y la Unión Democrática, esos totalitarios que además fueron partícipes de golpes, ¿sí? Porque como no les gustaba quién estaba en el poder o cómo pensaba, fueron y lo atacaron. Es decir, como yo defiendo las ideas de la libertad y a toda esa manga de delincuentes se les terminan los curros, me viven atacando. Que sigan atacando, porque los argentinos de bien entienden que esos son la casta y que nosotros somos los que venimos a cambiar este país. Porque esos son los que no quieren que cambie nada, que hicieron que este país, de ser el más rico del mundo, ¿sí?, esté
digamos, 140 en el ranking de PBI al tipo de cambio paralelo, 150% de inflación, digamos, ya vimos los números de inflación donde viene. No solo eso, Eduardo, 45% de pobres, 10% de indígenas. ¿Dónde estaban los 200 fracasados hablando de todos estos desastres hace 2 meses? No dijeron nada. Ahora viene alguien que quiere terminar con el curro del Banco Central. ¿Sabes cuál es el problema acá? Hay 25.000 millones de dólares en la mesa. Desde que de los últimos 20 años, los políticos nos robaron 280.000 millones de dólares con señoreaje. Este gobierno de delincuentes que tenemos hoy va camino a 90.000. Lo va a pasar. Quiere decir que vamos a un nivel promedio de 25.000 millones de dólares por año. Que es plata que los políticos ladrones, tanto los de un lado como del otro, los de Juntos por el Cambio como del Frente de Chorros, todos ellos nos roban a los argentinos de bien. Yo le quiero devolver esa plata a los argentinos de bien, a los que laburan como usted, como él, como cada uno de esos, y sacárselo a los políticos ladrones. Ahí está el problema. Bueno. Digamos, les estoy sacando el curro de 25.000 millones de dólares. Por eso están tan calentitos, por eso se juntan todos, por eso están reiniciando la Unión Democrática. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que los argentinos de bien decidieron dejar de ser corderos y quieren ser leones, porque de esa manera, es más, a nosotros hasta nos metían presos los fiscales durante la elección. Y todos reaccionaron y estamos de pie porque queremos una Argentina distinta, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Le agradezco mucho. Gracias, Eduardo. No se ponga tan... Soy apasionado.